Buenas tardes con todos ustedes, hermanos. Disculpen las molestias de todos esta semana y la semana anterior también por estos temas tecnológicos. Provincia y aquí la señal a veces no es tan clara, este, que no se corte como se me cortó así. Les decía que quería compartir con ustedes el Evangelio de Juan, un evangelio que también se toca en los sinópticos, pero de manera un poquito distinta. Este evangelio se toca ya cuando Jesús está listo, preparándose y es inclusive después del ingreso a Jerusalén en la subida ya para vivir la pasión, casi al final de su vida pública y lógico, sino más bien el tema más que nada el significado teológico Evangelio en el capítulo que tiene una mirada como más teológica de todos estos asuntos en los que andaba el Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas que vendían palomas. Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. Los judíos entonces, así, Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso que había dicho Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte. Jesús se aparece de más pasajes de su vida pública. Muchos quizás encuentran una justificación como que, ay, Señor, se puso enojado, violento. No, no, no hay violencia en el trato de Jesús. Miremos bien. No va a las personas, no dice que agarró a golpes a las personas, sino al acto que tenían las personas en sí, a esa falta de devoción de por Salomón. Era como que el templo de todo Israel, ¿no? Ellos para en Jerusalén se encontraba ese templo que era la casa de oración de todo el pueblo judío, que tenían que subir a ese templo en 2 veces al año, es en la fiesta de Pascua. Entonces eso se llenaba y para facilitar las cosas, digamos que era el tiempo de Pascua, para pedir perdón, lo mismo que estamos ahorita viviendo en Cuaresma, pues se ofrecían palomas, tórtolas, puede ser un becerro, una oveja, de acuerdo a la cantidad de dinero que tuviese la persona. Hacía un sacrificio y pedía perdón. Pero el Señor no está atacando esos signos externos de sacrificio, de pago y te doy y recibo y creo que ya porque he hecho una ofrenda, ya tengo derecho a tener un perdón, pero no hay un cambio en mi vida. No hay nada. Él conoce el corazón de la persona. Entonces nosotros podemos hacer 1000 signos exteriores, de repente hasta vivir de rodillas, no sé, en la misa o lo que sea. Lo que el Señor quiere cambiar en nosotros, que tu arrepentimiento, tu cambio, mi
no de símbolos externos, de, de toma y daca, ¿no? O sea, esto te doy yo y yo tengo que recibir esto, o sea, como un negocio, como un comercio. Entonces, no está hablando de una violencia contra la persona, ni justifica de ninguna manera un acto violento, esta ira santa del Señor. Porque ese templo se había construido para ser casa de oración. Betel, que significa casa de oración, y Belén, casa que debemos ser. Una casa, tú y yo somos parte de esta iglesia, tú y yo somos templo y somos iglesia doméstica, iglesia personal, en la que debe haber oración y de él, y debemos, si yo soy así, pues yo creo que el Señor me va a tratar de esta manera, que porque yo soy buena gente, no me pueden pasar cosas malas. Como que hacemos un negocio con Dios, como que yo te ofrezco esto, pero por favor dame lo otro, ¿no? Cuando uno quiere pedir un favor a Dios, pues es como que yo te doy esto, hago esto, que te hago la novena, que te hago esto, te ofrezco las velitas, te ofrezco lo de aquí, te ofrezco lo de allá, pero tú dame lo otro. Es como un intercambio. Busca, es en verdad tu corazón, un cambio verdadero de la noche, de la oscuridad, hacia la luz. Sí, o sea, tenemos que mirar en nosotros qué hay, qué es aquello que tiene que morir, qué es aquello que tiene que destruirse, qué es aquello que el Señor tiene que cambiar para poder ser nuevas criaturas en el Señor. A eso se refiere con este pasaje de la Biblia y no a un tema de violencia por violencia, ¿no? En la que, porque nada justifica la violencia y Dios no está actuando con violencia. Y muchas veces, y en muchas partes de la historia, se ha utilizado y no, este cuerpo de Cristo hoy más que nunca sufre, está desgarrado por nuestros pecados, por los pecados de nuestros pastores, por nuestra indiferencia, por la indiferencia de los pastores, por nuestro silencio, por el silencio de nuestros pastores, por nuestra sentirnos cómodos, inconformes, y que nada nos altere nuestra preciosa vida. Nos hemos acostumbrado como estos sacerdotes del Antiguo Testamento a que alrededor de su templo pues se hubiera construido un mercado de tórtolas. ¿Para qué era el templo? Una casa de oración en la que ellos, como sacerdotes tenían que hablarle a Dios de su pueblo y su pueblo tenía que hablarle a Dios a través de la oración. Entonces, miremos nuestra vida, miremos cómo estamos en este momento, en este tiempo de Cuaresma. ¿Somos Betel? ¿Somos Belén? ¿O somos ese mercado? Y cambiarlo totalmente? ¿Cómo está nuestra vida interior? Es ahí a donde tenemos que mirar, es ahí donde tenemos que profundizar, porque el Señor quiere un corazón nuevo, un corazón que pueda moldear, que lo anhele, que lo venere, que lo honre, que lo adore en espíritu y en verdad. Y cuando el Señor dice, y él se acuerda, los discípulos se acuerdan, el celo por tu casa me devorará. Tú y yo tenemos ese celo por la iglesia de Cristo, por la iglesia de Dios. Nosotros hablamos con la verdad o guardamos silencio, escondemos nuestras cabezas como avestruces y decimos, mientras a nosotros no nos toca, pues no pasa nada, no se meten conmigo, yo no sé nada. Y estamos como de esas. Los demás hagan, pero nosotros no ponemos las manos al fuego para hacer absolutamente nada. Y guardamos silencio.
Entonces, ¿qué es el celo? Si vemos el celo me devora por tu casa, es el amor que tengo por ti. Hace que quisiera que todo fuera perfecto, que todo el mundo viniera a este templo a adorarte, a honrarte, a darte la gloria, ¿no? Que reconocieran que esta es una casa santa, que es una casa de oración. Entonces, que el Señor nos pide a todos en esa palabra famosa que nos pide el Padre Francisco, el Papa Francisco, la parresía. Parresía es un término griego que pasó después al latín. Implica no solo la libertad de expresión de que tanto se jacta la prensa de hoy en día, pero hay prensa que desinforma más que informa. Hay prensa que solamente dice cosas, eh, entre comillas, muy de grupos, de comunidades que son fuertes para ellos, y solo esa palabra tiene valor, fuerza, no debes hablar. No, nosotros tenemos que hablar con la verdad. La parresía implica no solo la libertad de expresión, sino la obligación de hablar con la verdad por el bien común, no importando los peligros a los que te puedas enfrentar de manera individual. A eso le llama el Señor el celo por tu casa. ¿Ustedes no creen que Jesús sabía que todo el mundo lo iba a mirar? Por eso es que le preguntan, ¿y tú con qué derecho? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees para que nos... Judíos, los sacerdotes de esa época, porque carambas, era un hombre que hablaba con la verdad. O sea, no había nada que le pudieran criticar, porque hablaba con la verdad. Y era una verdad que incomodaba, una verdad que cuestionaba, una verdad que te hacía sentir vergüenza personal, una verdad que te corroía por dentro y te dabas cuenta que tanta oscuridad llevabas dentro. Una verdad puesta en tu cara, ¿no? O sea, como que algo que está oculto, algo que está en la oscuridad, algo que tú quieres esconder de todo el mundo. El Evangelio de Jesús incomodaba a muchos. Perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, no seas adúltero, ¿no? O sea, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a los demás como te amas a ti, deja todo y sígueme, niégate a ti mismo, ¿no? O sea, el buen samaritano, los franqueados. Entonces, era un evangelio, muchísimo. Hoy la palabra de Dios incomoda a muchas personas, yo diría que a la mayoría, porque no nos gusta escuchar las verdades, porque queremos un Dios hecho a nuestra medida, un Dios que se acomode a nuestra moda, a nuestro tiempo, a nuestra cultura. Hoy en día que se escucha es que tanta gente se va de la iglesia, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la forma de ser, cambiar el evangelio, tenemos que abrir esto, te tiene que hacer de manera diferente lo de aquí. Óyeme, eso es que no tenemos que tener miedo. Se quedarán los que se tengan que quedar y tendrán que salir aquellos que quieran salir. La salvación, colaboración para esa salvación, porque la sola fe no basta. Ya lo decía Santiago, una fe sin obras, o sea, una fe que no tiene nada que se muestre, una fe que no actúa, no es una fe vacía, es una fe que no te dice nada. Porque yo puedo decir mucho de palabras. Es más, hay gente que puede donar, pero así como dona millones para la causa X de los niños del África,
está donando millones de dólares para las causas de aborto, para las causas de eutanasia. Son los filántropos, los donadores, los que dan, qué sé yo, pero sus vidas son un caos, moralmente hablando. Entonces, Dios no quiere el comercio de tu alma, te quiere a ti de corazón, te quiere a ti por completo, no a medias. Por eso el Señor nos habla con fuerza en este Evangelio. El celo por tu casa me devora. Estamos peleando por nuestra iglesia, hablamos con la verdad y nos quedamos callados y volteamos. No, eso no es. Tenemos que reconocer el pecado, empezando con nosotros, con los de nuestra derecha, de nuestra izquierda. Pero la idea es darnos cuenta y cambiar, enseñar, hablar, no quedarnos callados. No decir, bueno, es que eso se estila ahora, es que eso es moda ahora, ¿no? O sea, si si los jóvenes conviven juntos, bueno, es que es de moda, pues no. Te toca a ti hablar, eso no es de Dios, no es cristiano, es del matrimonio. Entonces, pero como es como es moderno, ya pues hay que aceptarlo. Es que así se vive, ¿no? Las leyes de Dios y la moral que Dios quiere para nosotros es una, antes, ahora y después. Vivir en la verdad de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, de manera clara y limpia delante de Él. Que lo busquemos de corazón para poder cambiar, porque nosotros por nosotros mismos no vamos a poder cambiar. Necesitamos la gracia de Dios para poder cambiar. Entonces, cuando vemos en la iglesia cosas que pasan y nos quedamos calladitos, el celo por su casa nos devora, no es cierto. Y nos justificamos diciendo, es que soy así, es que ya, pues que soy persona, ¿y qué va a pasar? Total, Dios es misericordioso, Dios me entiende, sí, Dios nos entiende, Dios es misericordia. Pero podemos decir que el celo por su casa nos devora. Entonces, ¿de qué conversión estamos hablando? ¿Solo de una conversión de forma y no de fondo? El Señor quiere que en verdad seamos, vuelvo a repetir, Betel y Belén, casa de oración y como parte de fieles incluidos, sacerdotes, laicos, diáconos y nosotros incluidos, podamos ser verdaderamente ese templo vivo que anhela el corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos lámpara, que seamos fuego ardiente, que este mundo viva buscando al verdadero amor que es Cristo. Entonces, un tiempo, y en medio de todos estos cambios, de repente de estos desajustes económicos, emocionales, de vivienda, laborales, y relaciones familiares, etc. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo como que el Señor nos llama realmente a mirar qué nos quiere decir en este tiempo. Nos está llamando a una conversión verdadera y transformante. Nos está llamando a arder en celo por su casa, a pelearnos por ese reino eterno, a no quedarnos callados,
a anunciar su palabra en la verdad y con la verdad. Camino de la eternidad. Pero hoy en día que tanta modernidad y que nos quedamos callados, silenciosos o aceptamos esas modernidades, muchas veces por ignorancia, otras tantas por comodidad, otras porque no queremos pelearnos y tenemos miedo de que nuestro prestigio, ¿cómo te dicen? No sé, como que tantas cosas, más papista que el Papa, que pegado a la letra, ¿no? Que es una. Gustaría que se acomodara a nuestro estilo, pero no es así. Entonces, hermanos míos, el Señor nos está llamando a arder en celo por su casa, que nos devore. ¿Qué cosa es que te devore? Que en verdad sientas tanto hambre por eso, en verdad que te pienses en eso día y noche, que sea constante en tu vida, que no te dejes, que vivas siempre ardiendo por ese reino de Dios. ¿No? Entonces, estamos nosotros como los judíos que no entendemos los tiempos cuando el Señor dice, yo destruiré este templo en 3 días y se levantará, hablaba de su cuerpo. Y los judíos, así nos demoramos como 46 años en construir ese templo, ya ves si tú podrás hacerlo. Estamos exactamente igual, ¿no? No entendemos si no vivimos en oración, si no vivimos buscándolo en la palabra. En muchos lugares todavía no podemos tener misa presencial. Si por lo menos hagamos una misa, sigamos, vivamos, no sigamos, vivamos una misa, por lo menos ahora de manera virtual, pero de verdad metiéndonos a vivir la misa como si estuviéramos ahí en espíritu, porque nuestro espíritu no tiene paredes, no tiene fronteras, puede estar ahí, nuestro cuerpo físico sí tiene unas limitaciones. Entonces, devorémonos en el celo por el Evangelio, por la casa del Señor, nuestra casa interior. Quitemos las que hemos metido debajo de las alfombras ahí. Es que eso no se nota, no se ve. Ah, total, no pasa nada. Es algo suavecito, etc, etc. No, hermanos, es tiempo de mirar, abrir bien las puertas de nuestro propio depósito y decir, oye, ¿qué estoy guardando aquí todavía? Envidias, egoísmos, todavía hay mucha lujuria, hay ira, hay enojo, vicios, resentimientos, odios, broncas internas no resueltas, lástima de mí mismo, el hecho de verdadera criatura. Todavía acá adentro, que hay que limpiar, qué telas de araña, la murmuración, el chisme, ¿no? El hecho de hablar mal de alguien, de no apreciar la vida, de no agradecer la vida, de vivir este tiempo con, llenos de miedo, de angustia, de preocupación por el mañana. Oye, como si no nos fuéramos a morir nunca, tú y yo nos vamos a morir en algún momento. Pues, entonces, ¿para qué vivir con la angustia existencial? Y eso no quiere decir que vivas de manera imprudente. Vive de manera prudente, haciendo lo que te toca desde tu vida aquí. Somos peregrinos, camino a la patria celestial. Entonces, hermanos, ardamos en cielo. No volteemos los ojos y no me interesa y no quiero ver, no quiero saber, no quiero decir nada porque después me ganan un pleito, porque se molestan conmigo, porque me van a decir así, me van a decir así, bueno, te tirarán pedradas, pero yo creo que nadie, que siendo Dios, tuvo que aguantar muchísimas humillaciones. Entonces, seamos humildes para que el Señor, sí,
por su causa somos perseguidos, alegrémonos. Si por su causa somos criticados, alegrémonos. Si por su causa somos vituperiados, pues alegrémonos. Pues más vale obedecer a Dios y seguir a Dios que confiar en el hombre, nos dice la palabra, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues sí, llegó la vacuna, genial, pero es curioso, el hombre tiene puesta su esperanza en una vacuna. Nuestra esperanza no tiene que ser una vacuna, tiene que estar en Cristo, porque ya lo ha demostrado, ¿no? El virus va a esperanza en Dios. Y pedirle al Señor que pueda mandar científicos serios, científicos en verdad que amen la ciencia y respeten a la humanidad, para que puedan encontrar, no sé, si como la vacuna o la cura, ¿no? O sea, para que volvamos como que siquiera a viajar como antes o a visitar a nuestra familia como antes, no para regresar a la vida loca que teníamos antes, ¿no? Porque yo escuchaba a la periodista que decía, ahora que llegó la vacuna, entonces podríamos volver a nuestra vida anterior, seguiremos haciendo lo de siempre. Óyeme, periodista, tienes una enorme responsabilidad. Tienes que llamar a la serenidad, tienes que llamar a la responsabilidad. No podemos vivir la vida con periodo de pérdidas. Tiene que habernos enseñado muchísimo, muchísimo. Entender que la vida es efímera, entender que el lado de amar como se debe amar. Y sobre todo que nos hemos olvidado que somos pequeños, que somos frágiles, que no tenemos la vida comprada, que solo Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra seguridad para una vida eterna. Solo en Él debe estar puesta toda nuestra esperanza. Hermanos míos, que esta reflexión nos ayude a seguir investigando, buscando en nuestro cuarto para que Él vaya esos nudos que tenemos, los vaya suavizando, los vaya soltando, nos vaya haciendo más libres cada vez. Libres en la verdad. Acuérdate, parresía, el derecho a la libertad de expresión, pero para hablar con la verdad absoluta por el bien común, sin importar. ¿Estamos dispuestos a morir, a tener celo por la casa de Dios? ¿O preferimos seguir nuestra vida cómoda y tranquila, sin que nada nos moleste, sin que nada nos fastidie, sin que nada nos altere y que los demás hagan la pelea y no, tú tienes la Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos... Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y de Dios, les da un abrazo en Cristo Jesús. Quiero invitarlos a las 4 de la tarde a escuchar mi voz en el cielo. A las 6 tenemos el Santo Rosario, a las 7, a las 6 la Santa Misa, a las 7 el Santo Rosario, a las 8 continuamos con el curso de demonología y
la página, en el fanpage de Misioneros, en el botón registrarte, pueden ingresar y entrarán a un link para vivir nuestro primer retiro a 500. Se quedaron fuera. Y una pena no haberlas podido hacer entrar porque la sala Zoom tiene un límite para 500. Entonces, todos aquellos que deseen vivir este retiro, pues entrar, buscar la información. Es el primer retiro que tenemos del año que se llama Restaurados, para poder vivir preparados ya para nuestra Pascua de Resurrección. Que tengan ustedes una bendecida semana en el Señor. Buenas tardes.